Bien chicos, buenas tardes, bienvenidos a un curso de física elemental y hoy vamos a estudiar lo que es el movimiento mecánico, especial el MR1. Espero que ustedes ya hayan descargado la separata. Ya vamos directo a lo que nos interesa. Por si acaso, de nuevo recalco, la clase está siendo grabada, gente. Cualquier cosa, ustedes comenten. Ok, si no, ahí el video de la clase va a estar disponible después. Y otro detalle, bueno, yo no sé si ustedes supieron, pero un alumno nuestro de la PNP que postuló ingresó en el primer puesto. Su nombre es Aldo. Y bueno, recuerdo que él era bien preguntón y le gustaba siempre que le pongamos más problemas. Por lo menos en mi curso él sí participaba bastante. Espero que esto les sirva como una inspiración para que ustedes no solamente en curso de física, en otros cursos también se esfuercen. Muy bien, entonces sin más palabras vamos ya directo al tema en estos minutos que nos queda: movimiento rectilíneo uniforme. Antes de entrar a este tema, vamos a estudiar lo que es el movimiento mecánico y algunas definiciones que vamos a usar, y con esto, bueno, ya vamos para el MR1. ¿Qué es el movimiento mecánico? El movimiento mecánico es aquel cambio de posición que experimenta un cuerpo en relación a un observador. Por ejemplo, vamos a considerar este sistema de referencia XY, en la cual en el origen ubicamos a este observador, un sujeto ahí, ubicado en el origen. Entonces, en relación a este observador, nosotros tenemos un cuerpo o partícula que va a realizar este movimiento mecánico, o sea, ese cambio en la posición. Inicialmente está en A y después de un intervalo de tiempo está en B. Cambio de posición. A ese cambio de posición es llamado movimiento mecánico. Veamos algunos elementos. El espacio. Bueno, antes de comentar del espacio, déjame aquí recalcar que este móvil, al describir, o mejor dicho, al moverse, describe una curva llamada una trayectoria. Una curva llamada trayectoria. Esa es línea recta o curva en general llamada trayectoria. Ahí tenemos la trayectoria que describe esta partícula o móvil. El primer elemento es el espacio. El espacio es la longitud de la trayectoria. ¿Cómo así? Si el móvil va desde el punto A y recorre todo esto hasta llegar al punto B, ese pedazo de la trayectoria, lo que mide ese pedazo en la trayectoria, es llamado longitud. ¿Ok? Ese pedacito E es llamado la longitud de la trayectoria y es definido aquí como el espacio que recorre, el recorrido también llamado. Número 2, tenemos el vector de posición. Como su mismo nombre lo dice, me va a indicar la posición del móvil. En el punto A tenemos una posición inicial A y en el punto B tenemos otra posición, vamos a llamarle posición final. Entonces, básicamente estos vectores indican las posiciones del móvil. Número 3, el desplazamiento. El desplazamiento es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. O sea, desde el punto inicial, desde A hasta B, trazamos un vector en esa dirección desde A hasta B. Ese vector es llamado desplazamiento y es definido como la posición final menos la posición inicial. Este desplazamiento en realidad es el movimiento mecánico, pues porque es el cambio de posición, o sea, la variación en la posición. Y si a este vector le sacas el módulo, se llama distancia. Por lo tanto, tenemos espacio, vector de posición, desplazamiento y distancia en general, que son tres cosas. Hablar de espacio, hablar de desplazamiento y distancia son tres cosas diferentes en general. Pero claro, para los movimientos rectilíneos, el espacio y la distancia es la misma historia. Por lo tanto, ahí no nos preocupamos. Ya lo vamos a ver en la parte práctica. Veamos algunas medidas del movimiento. Número 1, tenemos la velocidad media. La velocidad media lo vamos a definir como el cambio de posición por unidad de tiempo o por el intervalo de tiempo. Si el móvil va desde el punto A hasta el punto B, el cambio en la posición en realidad es el desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad media se define como el desplazamiento
entre el intervalo de tiempo. ¿Quiere decir algo, José? ¿Todo bien? Oh. Ok. Muy bien, ahí tenemos la primera definición, velocidad media. Si a este vector le sacas el módulo, se llama rapidez media. El módulo de una velocidad en general es llamado rapidez. ¿Ok? Esos términos sí hay que diferenciarlos. Velocidad es el vector, rapidez es el módulo de ese vector. Velocidad media, aquí está la definición, desplazamiento entre el tiempo. Y su módulo se llama rapidez media, que se calcula como el módulo del desplazamiento, que es llamado distancia, dividido entre el tiempo o el intervalo de tiempo, aquí que es lo mismo. Por lo tanto, el módulo de la velocidad media es expresado por esta relación, rapidez media. Muy bien. En algunos problemas va a aparecer el término de rapidez lineal o promedio, o también la rapidez sobre la trayectoria que presenta el módulo. Esa rapidez podemos calcularlo a partir de esta siguiente formulita, el espacio recuerda que es la longitud de la trayectoria dividido entre el tiempo, y ahí tenemos la rapidez lineal. Las unidades para la velocidad, bueno, la distancia va a estar en metros, el tiempo en segundos, por lo tanto aquí metros por segundo es unidad de la velocidad en el sistema internacional. También tenemos los kilómetros por hora, los centímetros por segundo, los pies por segundo, las pulgadas por segundo, las yardas por segundo, etc. Unidad de longitud entre unidad de tiempo. Ahí tenemos las unidades que nosotros vamos a usar para la velocidad. Muy bien, con estas definiciones en mente, ahora vamos a pasar lo que en física conocemos como el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es rectilíneo? Porque la trayectoria que sigue estos móviles es una línea recta, y uniforme porque la velocidad es constante, tanto en módulo como en dirección. Por lo tanto, definimos aquel movimiento con trayectoria rectilínea y velocidad constante, tanto en módulo como en dirección. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica. Observa, este móvil presenta este tipo de movimiento, MRU. Entonces, ¿cuál es la característica de este MRU? Si la velocidad es constante, significa que para iguales intervalos de tiempo, para iguales tiempos, intervalos de tiempo t aquí, las distancias que van a recorrer van a ser las mismas. O sea, para un tiempo d, distancia d. Para el mismo tiempo t, otra misma distancia d, y así sucesivamente. Eso es lo que significa velocidad constante. Y las únicas, bueno, es una fórmula, pero aquí yo le he puesto leyes. La única ley que va a definir aquí y que la vamos a usar para el MRU es la siguiente. Bueno, existe en la literatura este triangulito para básicamente recordar la fórmula. Arriba la distancia, aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos el tiempo. Ojo, distancia o espacio para movimientos rectilíneos es la misma historia, ¿ok? Solo para movimientos rectilíneos, distancia o espacio es la misma vaina. Perfecto, la única ley, la distancia es igual al producto de la velocidad por el tiempo. La mnemotecnia distancia es igual a VT. VT, como ya te dijo, ya sabes qué. Si de aquí yo quiero la velocidad, el tiempo pasaría a dividir. Por lo tanto, la velocidad, distancia entre el tiempo. Oye, si yo quiero el tiempo, la velocidad pasaría a dividir a la distancia. Y ahí tenemos la otra relación. De esta primera salen todas. Muy bien, ahí tenemos la única ley que rige este movimiento rectilíneo uniforme. Lo que sigue, a partir de esta ley del MRU, nosotros podemos deducir dos formulitas más que van a ser útiles para algunos problemas aplicarlos de inmediato. Encuentro de móviles. Vamos a considerar el primer caso, tiempo de encuentro. Aquí tenemos dos móviles, móvil 1 y móvil 2. Ambos parten simultáneamente al encuentro, inicialmente separados una distancia de. Oye, la pregunta es, ¿en qué tiempo se demoran para ambos móviles encontrarse? A partir de esta ley nosotros podemos deducir la siguiente formulita. Ese tiempo de encuentro va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la separación inicial
o sea, D aquí mayúscula, separación inicial, dividido entre la suma de sus rapideces. Rapidez aquí del móvil 1 más la rapidez del móvil 2. Y con esta formulita yo calculo en qué tiempo se demora para encontrarse. Ahí tenemos un caso. El otro caso es el tiempo de alcance. Vamos a considerar aquí dos móviles, de nuevo, móvil 1, móvil 2. Pero la diferencia es que el móvil 1 va a alcanzar al móvil 2. Aquí tenemos la distancia de separación inicial. Por lo tanto, ¿cuál sería el tiempo para que el móvil 1 alcance al móvil 2? A partir de esta relación, de esta ley del MRU, tenemos la formulita. El tiempo de alcance va a ser igual a la separación inicial dividido aquí entre la resta de velocidad. La velocidad del móvil 1 yo le voy a restar aquí la del móvil 2. ¿Ok? Diferencia aquí de las rapideces. Rapidez 1 menos la rapidez 2. Y un detalle aquí, gente, una notita, que por intuición, claro, oye, para que el móvil 1 alcance al móvil 2, ¿cómo debe ser su rapidez? ¿Mayor o menor que la del móvil 2? ¿Cómo debe ser? Si el móvil 1 debe alcanzar al móvil 2, ¿cómo debe ser su rapidez? ¿Mayor o menor? Por intuición, debe ser mayor, si no, nunca lo va a alcanzar. Muy bien, José. Por lo tanto, la condición aquí, gente, es que la rapidez del móvil 1 debe ser mayor que la del móvil 2. Si no, nunca lo alcanza. Claro. Oye, supongamos que con numeritos. Si la rapidez del móvil 2 es 10, la rapidez del móvil 1, para que alcance al móvil 2, debe ser mayor que 10. No debe ser 10, porque si no, nunca va a existir el acercamiento. No debe ser menor que 10. ¿Por qué? Porque si no, de nuevo, nunca lo va a alcanzar. Antes, el móvil 2 se va a alejar más y más del móvil 1. Pero sí debe ser mayor que 10. Profe, ¿puede ser 11? Sí. ¿Puede ser 12? Sí. ¿Puede ser 20? Sí. Siempre mayor que 10. Solo para trabajar ahí con numeritos. Bien, gente, y con esto ya estamos recontra preparados para enfrentar algunos de nuestros problemas. Recordando aquí, esta es nuestra práctica. Tema 3, movimiento mecánico, MRU. Vamos a elegir algunos de nuestros problemitas y juntos vamos a resolver. ¿Todo bien, gente, hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, chicos. Muy bien, cualquier cosa vamos a regresar a nuestra parte teórica. Perfecto. Problema 1 aquí, vamos a aprender qué narices significa todo eso de la parte teórica. Problema 1. Sobre una mesa, una hormiga ha descrito el siguiente recorrido y aquí nos dicen ver la figura. ¿Qué figura? Aquí está. Observa, la hormiga parte del punto A, se va al punto B, C y llega hasta el punto D. Y aquí nos dice el problema que los tiempos empleados fueron el tiempo en AB 18 segundos, el tiempo entre BC 25 y el tiempo CD 17 segundos. Hallar la velocidad media promedio para el trayecto ABCD. Entonces nos piden hallar esta velocidad promedio. Vamos para nuestra parte teórica. Recordamos, gente, aquí nuestra parte teórica. Aquí en la primera parte, en el primer slide. Hemos visto la rapidez lineal o promedio. Esta se define aquí como el espacio entre el tiempo. Vamos a llevar nuestra fórmula que vamos a aplicar aquí en este primer problema. Esta es nuestra fórmula. El espacio entre el tiempo. ¿Y qué narices es el espacio, profesor? El espacio es la longitud de la trayectoria. O sea, lo que mide la trayectoria, el recorrido de la trayectoria. O sea, la longitud aquí. Y consideramos que es una hormiga. Observa la trayectoria, yo la voy a repintar aquí. Parte de A, recorre hasta B. Luego se va hasta C. Y después, a ver esa mano, profe. Y después se va hasta D. Y ahí se queda, ya no puede más. Parte desde el punto A, B, C y llega hasta el punto D. La pregunta es, ¿cuál sería el espacio entonces? Sería la longitud de esta trayectoria. O sea, la longitud AB
más BC más CD. Por lo tanto, ya vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. Lo que nos piden es el espacio, que sería la longitud AB, o sea, el segmento AB. Ahí tenemos, más el segmento BC, más el segmento CD. Eso es, por definición, el espacio, la longitud de la trayectoria. Estos trechos son la trayectoria. Por lo tanto, lo que mide cada uno de los trechos, la suma total, representaría el espacio. Muy bien. ¿Y el tiempo? ¿Cuál sería el tiempo? El tiempo sería lo que se demora para ir desde el punto A hasta el punto D. O sea, el tiempo desde A hasta B, más el tiempo desde B hasta C, más el tiempo desde C hasta D. Y por suerte, gente, esos tiempos ya el problema lo está dando. El tiempo desde A hasta B, 18. El tiempo desde B hasta C, 25 segundos. Y por último, 17 segundos. Por lo tanto, ya tenemos todo. Con esto ya podemos reemplazar. O sea, el tiempo aquí, el tiempo sería el tiempo desde A hasta B, más el tiempo desde B hasta C, más el tiempo desde C hasta D, y ya está. Ya está, profe. Sí, lo que sigue es reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto mide el segmento AB? Observa ahí la figura. AB es este pedazo que mide 15 centímetros. 15 centímetros, estoy reemplazando, gente, más el segmento BC. Observa ahí el segmento BC, 20 centímetros. Ponle ahí, 20 centímetros. Más el segmento CD, que es 25 centímetros. Ahí está, 25 centímetros. Y abajo la suma de tiempos. Tiempo AB, 18, más tiempo BC, 25, más tiempo CD, 17. Todo esto en segundos. A ver, gente, tú también vas a trabajar. Bueno, no crees que yo voy a hacer todo. Pero vamos a hacer ese cálculo, la suma, y lo dividimos. A ver, 15 más 20 son 36. 60 arriba. Ya, 60 centímetros. ¿Y abajo cuánto sale? ¿Cuánto es 18 más 25 más 17? A ver, veamos. 8 más 7 son 15. Más 5 son 20, llevas 2. ¿Verdad? 3, 4 y 2, 60 también, ¿verdad? 60 segundos. ¿Y cuánto es 60 entre 60? Ahí está, ¿verdad? Unidad, centímetro arriba por segundo abajo. Y ya está. Ahí tenemos la rapidez promedio, la que lleva sobre su trayectoria. Entonces ahí tenemos respuesta A de avión. Hasta aquí, gente. ¿Comentarios? Todo bien. Recontra fácil, ¿verdad? Déjame acomodarla aquí. Déjame acomodarla. Simplemente es por inspección, ¿verdad? Inspeccionar aquí a partir de la relación lo que nos piden calcular. Y, bueno, reemplazar, y lo que sigue es alegría y felicidad para hacer el cálculo, ¿verdad? Muy bien, pasamos al siguiente problema, si no hubiera comentarios. Está Brian, un saludo desde Lima, Perú. Siguiente problema. Problema 2. Un auto tiene una velocidad media de, ahí nos dan el vector velocidad media, 4i más 5j metros por segundo. Esta es la forma de un vector en función de los vectores unitarios. Perfecto. Determina el desplazamiento realizado en 3 segundos. Ojo a lo que nos piden calcular. Queremos saber cuál es el desplazamiento realizado en 3 segundos y me dan aquí la velocidad media. Vamos a traer la definición de la velocidad media. Observa aquí, la velocidad media la hemos definido como el desplazamiento entre el tiempo. Ahí tenemos nuestra velocidad media. Desplazamiento entre el tiempo. ¿Correcto? En resumen, yo lo voy a escribir así. Velocidad media
el desplazamiento en forma vectorial, claro, dividido entre el intervalo de tiempo, delta de t o simplemente t. Oye, pero el problema, nos piden hallar este vector desplazamiento, ¿en qué tiempo? En 3 segundos. Y por suerte me dan la velocidad media. Entonces vamos a escribir aquí los datos que tenemos. La velocidad media es 4i más 5 j en términos ahí de los vectores unitarios, y el tiempo es 3 segundos, que nos dice el problema. Yo quiero hallar este vector. Observa aquí en esta ecuación, gente, si yo quiero despejar el desplazamiento, ¿qué hago con el tiempo que está dividiendo? Lo pasaría a multiplicar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa jugada. Muy bien, queremos el desplazamiento. El tiempo pasaría a multiplicar, sería velocidad media multiplicado por el tiempo, y aquí a la derecha tenemos el desplazamiento. Por lo tanto, el tiempo lo tenemos, la velocidad media también. Básicamente reemplazar y hacer el producto. A ver, vamos a reemplazar. La velocidad media es todo esta gente, 4i más 5j. Recordamos vectores, gente, esta es una forma vectorial, o sea, en función de los vectores unitarios. Y esto multiplicado por el tiempo, que vale 3. A ver, gente, ¿cómo se hace este producto para hallar el desplazamiento? ¿Cómo hago este producto? Simplemente una distributiva. El 3 va a multiplicar al 4 y también al 5. A ver, distribúyelo. ¿Cuánto sería el desplazamiento? 3 por 4. Ahí está, ya lo pensaste. 3 por 4, 60. No, gente, es a cada uno de los vectores que aparece aquí. El 3 se va a distribuir. Yo no puedo sumarlos. Cuidado ahí, ¿ok? No podemos sumarlos. A ver, 4 por 3 son 12 y... ahí está, déjalo ahí. Más 3 por 5, 15, j. Y ahí tenemos nuestro vector desplazamiento. Te dirás, profe, aquí no hay alternativa para marcar. Claro, porque esta forma vectorial es en función de los vectores unitarios. Y aquí en las alternativas aparece en la forma cartesiana del vector. ¿Cómo llevo esto a la forma cartesiana del vector? Profe, no me acuerdo. Tranquilo. Si un vector A está en función de los vectores unitarios, o sea, xy más yj, ¿cómo esto lo llevo a la forma cartesiana? Es bien fácil, gente. Aquí la componente o el coeficiente aquí que acompaña al y es la componente x. Y el coeficiente que acompaña al j es la componente y. Por lo tanto, para llevarlo a la forma cartesiana, simplemente cogemos esos coeficientes y lo escribimos en forma de par ordenado. X, y. Y ya está. Si yo aplico esto aquí, a ver, ¿cómo quedaría en forma cartesiana este vector? A ver, gente, ¿cuáles son los coeficientes de aquí? Observa ahí, el 12 sería el x, ¿verdad? Siempre el que acompaña al y es el x, y el j, el que acompaña al j, aquí, 15, sería nuestro y. Por lo tanto, al escribirlo en forma cartesiana, sería 12, 15. Perfecto. Y ya tenemos nuestro vector desplazamiento. Por lo tanto, a ver, veamos cuál es nuestra alternativa. 12,15, 12,15 sería C de casa, ¿verdad? Ahí está. C de casa. Correcto, y ya está. Ahí tenemos nuestro vector desplazamiento. Hasta aquí comentario, gente. Todo bien, estamos yendo bien bacán, bien tranquilo, pausado. Obviamente recordando aquí algunas cosas de vectores. Ok, gente, ¿todo bien? Muy bien, Brian. Ok, problema 3. A ver, la vista frontal de un pico tiene la forma de un triángulo equilátero. Gente, triángulo equilátero, ¿qué significa eso, profesor? Equi igual látero, lado. ¿Alguien quiere comentar algo de equilátero?
Ya lo pensaste, ¿verdad? Equilátero igual lado. O sea, los tres lados aquí de este triángulo van a ser iguales. Y el problema, bueno, te da por suerte que la base AC es 2 kilómetros. Perfecto, déjalo ahí. Cuando un alpinista sube el tramo AB, emplea 3 horas. Mientras que cuando baja, aquí BC, emplea 2 horas. Hallar el módulo de la velocidad media en kilómetros por hora. Entonces, el módulo de la velocidad media. Esa es nuestra incógnita, el módulo de la velocidad media. Vamos a regresar aquí a nuestra parte teórica. La velocidad media se define de la siguiente manera. Desplazamiento entre el tiempo total o el intervalo de tiempo. Oye, pero su módulo de esta velocidad media es llamada rapidez media. Y el problema nos está indicando, oye, ¿cuál es el módulo de esa velocidad media? En el fondo nos están pidiendo la rapidez media. Por lo tanto, vamos a llevar esta fórmula. Nos piden la rapidez media. La llevamos. Aquí está. Déjame crear espacio. Ahí está, bien bacán. Nos piden entonces distancia entre el tiempo. Lo voy a poner aquí abajito y mejor. Ahí está, lo centramos bien bacán. Distancia entre el tiempo. ¿Y quién es la distancia, profesor? Oye, el alpinista parte del punto A, según el problema. Parte del punto A, va a recorrer esto. AB y después BC. Esos dos tramos serían nuestra trayectoria. Si yo mido esta trayectoria, ese es el espacio. Pero yo quiero la distancia. ¿Y cuál sería la distancia? Regresamos aquí a nuestra parte teórica. Observa que el desplazamiento es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Su módulo se llama distancia. Quiere decir, basta que me interesa cuál es la distancia, lo que mide entre el punto inicial y el punto final. No me interesa la trayectoria, simplemente el punto inicial y el punto final para hallar la distancia. Regresamos a nuestro problema. A fue el punto inicial y C fue el punto final. Por lo tanto, la distancia sería ese segmento, AC. Esa sería nuestra distancia, lo que mide este vector. Y observa ahí cuánto mide este vector. A partir del problema, ¿cuánto mide? 2 kilómetros. 2 kilómetros. Por lo tanto, ya está. ¿Qué más? Profe, ¿y el tiempo cuál es? El tiempo que emplea para ir desde A hasta B más el tiempo que emplea para ir desde B hasta C. ¿Cuántos son esos tiempos? El problema nos dice, desde A hasta B emplea 3 horas. Aquí es 3 horas. Y desde B hasta C emplea 2 horas. Aquí es 2 horas. Por lo tanto, el tiempo total sería 3 y 2 sumados 5. Ya está. Vamos a reemplazar. La distancia va desde el punto inicial hasta el punto final y mide 2 kilómetros. Ahí está. Y el tiempo total, 3 de subida más 2 de bajada. La suma, 3 más 2 en horas. Por lo tanto, ¿cuánto sería el módulo de la rapidez o de la velocidad media? Que se llama rapidez media. Veamos, 2 arriba, kilómetros. Y abajo, la suma con tus dedos, ahí está. La unidad, kilómetro, abajo hora, kilómetro por hora. ¿Cuánto es 2 entre 5, gente? La división 2 entre 5. ¿Cuánto es? A ver, ayúdame. ¿Cuánto es la división 2 entre 5? Sería 0.4 kilómetros por hora. Muy bien. Y ahí tenemos el módulo de la velocidad media, lo que nos piden calcular. 0.4 kilómetros por hora. Hasta aquí, gente, comentarios. Comentarios hasta aquí, chicos. Ahí tenemos el problema 3 resuelto. Y antes de pasar, vamos a marcar la alternativa D. Que deseo seguir estudiando. ¿Todo bien, chicos? Ahí está.
Siguientes dos problemitas. A ver, problema número 5. El sonido viaja por el aire con una rapidez de 340 metros por segundo. Disparando un cañón, ¿en cuánto tiempo más se oirá el disparo a 1360 metros de distancia? Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Vamos a pensar que por aquí tenemos un cañón. Vamos a pensar, ahí tenemos el cañón. Ahí está. A la antigua, ¿verdad? Va a disparar. Oye, dispara. Vamos a pensar que esto sea ahí la bala. Dispara. ¿Y qué es lo que qué es lo que emite este disparo? Emite un sonido. Ese sonido, obviamente, con esta velocidad, va a comenzar a propagarse. Viaja. Entonces vamos a representar esa propagación, ese viaje del sonido con esta rapidez, usando estas onditas. A ver, vamos a pensar, oye, disparó. Por lo tanto, el sonido lo vamos a representar que está viajando con estas onditas. Está viajando, está viajando. ¿Cuál es la rapidez aquí del sonido? El problema nos dice 340 metros por segundo. Y la pregunta, oye, ¿en qué tiempo se oirá el disparo a esta distancia? Claro, a partir del cañón. Entonces vamos a pensar que por aquí se encuentra una personita a esta distancia de 1360 metros. Todo esto es la distancia de 1360 metros. Se llama 1360 metros. Y queremos saber a qué tiempo, en qué tiempo esta personita va a escuchar ese disparo. No lo escucha al instante. El sonido tiene una velocidad, se va a propagar y recién lo va a escuchar. Es como, oye, disparó aquí, hizo el pum. Ese boom comienza a viajar y después de recorrer todos estos 1360 metros, recién esta personita percibe el sonido. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó? Esa es nuestra incógnita. ¿En qué tiempo? Para que el sonido aquí sea percibido por esta persona. Esa es nuestra incógnita. Muy bien, tenemos que la rapidez es constante, recorriendo toda esta distancia. Queremos saber el tiempo. Traemos nuestra fórmula, estamos delante del MRU. Traemos nuestra fórmula, aquí tenemos la única ley que vamos a usar. La distancia es igual al producto de la velocidad por el tiempo. Pero como me piden el tiempo, si aquí la velocidad pasaría a dividir, ¿cómo nos quedaría la fórmula para el tiempo? A ver, la velocidad pasa a dividir. Entonces despejando el tiempo sería distancia entre la velocidad. En realidad entre la rapidez. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien, gente. Ustedes ya la captaron. La distancia es toda esta 1360. Toda esta longitud. Y abajo tenemos aquí la rapidez del sonido, claro, que se va a propagar, 340. Por lo tanto, ahí con la ayuda de su compañero, el compañero ya nos ayudó, sería 4 segundos. Al hacer esta división, 4 segundos. ¿Qué significa estos 4 segundos, profesor? Significa que después de que hizo el boom, pasaron 4 segundos y recién esta persona, ubicada a esta distancia del cañón, escuchó el boom. No lo escuchó instantáneamente. Pasaron 4 segundos para que recién esta persona lo escuche. Ok, gente, hasta aquí comentarios. ¿Todo bien? Más o menos ahí. Pasamos al siguiente. Bacán, bacán, Brian, bacán. Regresar al problema. ¿Le estás al problema 4 o a la respuesta 4? No hemos hecho el problema 4. Aquí el problema. El problema, la respuesta 4. A ver.
No hemos hecho el ejercicio 4. Del 3 hemos pasado al 5. No has perdido nada, no has perdido el ejercicio 4. Ah, ya, perdón. Ok, el 5, de nuevo, gente, de nuevo. La explicación es lo siguiente ahí para el amigo José. Oye, tenemos un cañón. El 3. Ah, ya, el 3. Ya no, ya, ok. Muy bien, gente, entonces vamos ahí a pasar. Creo que el amigo José tiene problemas con el internet. No te preocupes, José, la grabación ahí del video te va a salvar la vida. Perfecto. Marcamos ahí antes que me olvide. Respuesta 4 segundos. Vamos a pasar al problema 6. A ver, un tren que viaja a razón de, esta es la rapidez, 120 metros por segundo. Ingresa a un túnel de esta longitud, 300 metros, y demora 3 segundos en salir de él. ¿Cuál es la longitud del tren? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es la longitud del tren? Bien, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Vamos a pensar por aquí que esto sea la trayectoria que sigue el tren. Y por aquí vamos a traer un tren, pues, ¿no? Vamos a ver algo que valga la pena, que nos represente el tren. Vamos a pensar que, a ver, esto es el tren. Profe, ¿que eso es el tren? Sí, gente, no aparece, pero ahora apareció un tren. Ya, ahí está. Vamos a ponerlo más pequeño. Ahí está. Esto va a representar nuestro tren. Ahí está. Y por aquí voy a colocar el túnel. Justamente cuando está ingresando al túnel. Este software es maravilloso, gente. Ahí está. Muy bien. Muy bien, gente. Ahí estamos imaginándonos la situación del problema. Este tren que viaja a esta rapidez 120 metros por segundo. Ingresa a este túnel. Entonces voy a expresar aquí la rapidez. ¿La rapidez de quién? ¿Del túnel o del tren? Del tren, pues gente, del tren 120 metros por segundo. Ahí está. Ingresa este túnel de 300 metros de longitud. Es la longitud del túnel. Vamos a llamarle aquí longitud. Vamos a llamarle, a ver qué le llamo. L mayúscula. 300 metros. 300 metros. Y estamos terminando, gente, resista. Y demora 3 segundos en salir de él. O sea, para atravesarlo, el tiempo que se demora es 3 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la longitud del tren? Entonces nuestra incógnita es, ¿cuál es la longitud de este tren? Vamos a llamarle un L minúscula. Esa es nuestra incógnita. A ver, gente, vamos a pensar aquí rápidamente, ya estamos llegando al final. Oye, para que este tren logre atravesar por completo el túnel, ¿cuál es la longitud o el espacio o la distancia que debe recorrer? Para descubrirlo, voy a poner aquí un puntito rojo sobre el tren, aquí en la parte final, o si quieres en la parte de adelante, pero voy a ponerlo aquí en la parte final, solamente para ilustrar aquí la situación. A ver, gente, para que este tren atraviese por completo a este túnel, ¿dónde o cuál sería el espacio o la distancia que debe recorrer ese puntito? Observa ahí lo que voy a hacer para que atraviese el túnel. Observa el puntito, va a recorrer la longitud del tren más la longitud del túnel, y cuando ese puntito está saliendo aquí por el lado derecho, aquí en la salida del túnel, recién yo digo que este tren atravesó por completo al túnel. ¿Ok? De nuevo, entonces ahí de nuevo entra al túnel, el puntito está recorriendo, el puntito rojo recorre la longitud del tren más la longitud del túnel, y recién yo digo, lo atravesó por completo. Entonces espero que gente me estés acompañando la idea. Esa es la condición para que el tren atraviese por completo el túnel. Debe recorrer toda esta distancia. Toda esta distancia es lo que debe recorrer el tren para atravesar por completo el túnel. ¿En qué tiempo? En 3 segundos. Esa distancia sería
la longitud del tren más la longitud del túnel, que es los 300. Y con eso ya estamos para resolver el problema y calcular cuánto sería la longitud del tren. ¿Usamos la misma relación, profesor? Sí, la misma relación, gente. Es la única ley. La única, recuerda, gente, debe ser la única. ¿Cuál es la distancia? Aquí tenemos L más 300. Ahí está. Ya estamos terminando, gente, resiste. La rapidez aquí, 120. Multiplicado por el tiempo. ¿En qué tiempo lo hace? En 3 segundos. A ver, ayúdame, ayúdame. No te quedes con los brazos cruzados. L más 300 va a ser igual. ¿Cuánto es 120 por 3? A ver, ayúdame. ¿Cuánto es 120 por 3? 360. Hoy este 300 de la izquierda pasaría a restar al otro lado. ¿Cuánto sería la longitud del tren? ¿Cuánto sería? 60 metros. Por lo tanto, ahí tenemos la longitud del tren. ¿Comentarios, chicos? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Ahí se entendió? Perfecto, perfecto. Entonces vamos a marcar donde se me olvide. Ahí está, alternativa avionazo. Muy bien, gente. Entonces nos quedamos aquí. Ya tenemos el tiempo cumplido. Nos veremos la próxima semana. Cuídense.